Debe existir entre nosotros un sentir de gran solemnidad, reverencia y profunda gratitud, porque nosotros sí entendemos perfectamente, hermanos, el significado de esta conmemoración, por lo que participar de manera indebida no es ni correcto ni prudente y sería, a ojos de nuestro Señor, menospreciar su sacrificio y minimizar el valor eterno de su sangre derramada por todos nosotros. El tema de esta reflexión, hermanos, es pruébese cada uno a sí mismo. Como vimos la última vez, ya hace algunos domingos atrás, un poquito más de un mes, la celebración de la Cena del Señor es una celebración o conmemoración muy seria. Es además reverente y demasiado íntima como para que nosotros, hermanos, no tomemos en serio que cuando venimos a la casa del Señor y tenemos la oportunidad para participar de esta ordenanza, no lo hagamos conscientes de lo que estamos haciendo en este preciso momento. Esta conmemoración no es la repetición del sacrificio de Cristo, pues como vimos también ya, hermanos, de manera extensa en las Escrituras. Yo le invito a que, si no, pueda leer usted la epístola a los Hebreos. La Biblia nos dice con toda claridad que el sacrificio de Cristo que Él realizó en la cruz del Calvario es único, es irrepetible y por completo eficaz en la vida de todo aquel que se acerca a Él con fe y arrepentimiento. No necesitamos crucificar a Cristo nuevamente en cada conmemoración. Por lo tanto, cuando celebramos esta ordenanza, pues es una orden, es un mandato del Señor para la iglesia, por eso, hermanos, es una ordenanza. Estamos claros que los elementos utilizados para dicha conmemoración solo son simbólicos y no cambian en su esencia, en su estructura, porque el pan sigue siendo pan y el jugo sigue siendo jugo. Por eso es que nosotros, hermanos, rechazamos la misa, porque no sacrificamos al Señor aquí. Su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Y no se debe ni se puede crucificar al Señor de nuevo. Entonces, el hecho de que la conmemoración solo es un recordatorio de la muerte que Cristo llevó a cabo por nosotros, hermanos, no le quita en nada, para nada, que debe ser realizada por lo mismo con sumo respeto y que debemos participar con absoluta reverencia y gratitud todas las veces posibles, porque es una orden que tenemos. Vamos entonces, hermanos, al texto que ya leímos de 1 Corintios 11, el verso 27, para iniciar este examen de la palabra de Dios. Dice entonces el verso 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Pablo considera que sus lectores entienden, o por lo menos que han entendido, lo importantísimo que es para la iglesia el estar conscientes del significado, del simbolismo de la conmemoración de la Cena del Señor. Así que entonces pasa a advertir, puesto que ya explicó todo lo concerniente a el pan, el jugo y la conmemoración en sí, pasa a advertir las consecuencias que podría sufrir un creyente o cualquiera, dice él acá, que osara participar en esta ordenanza de manera indigna. Cualquiera es la palabra importante, clave en este verso 27. Y es que todos, hermanos, estamos de alguna forma llamados a considerar cuál es nuestra conducta, nuestra actitud, y cómo es nuestro corazón, o cómo está nuestro corazón a la hora de participar en esta ordenanza las veces que la celebramos. Porque aunque la ordenanza, hermanos, no imparte ninguna gracia, porque toda gracia, recuerde usted que viene únicamente del Señor, ¿verdad? No hay gracia impartida de ninguna cosa que hagamos, hermanos, ninguna práctica cristiana, sino la gracia es derramada por nuestro Señor Jesucristo. Aunque no imparte pues ninguna gracia, la conmemoración sí produce en todos y cada uno de nosotros algunas reacciones, o debería producir algunas reacciones en nosotros como creyentes, hermanos. Y la primera de estas reacciones, me parece, es la gratitud, o debería ser la gratitud.
Por ejemplo, el Salmo 103, versos 3 y 4, nos dice, Él es, dice el Salmo 103, 3, 4, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es, dice, el que perdona todas tus iniquidades. Usted y yo hemos conocido, hermanos, el amor de Jesucristo y su perdón inmerecido. Y estamos agradecidos, yo creo que sí, porque tenemos algo que no merecíamos. Venimos al Señor siendo pecadores perdidos, condenados eternamente, pero al haber venido al Señor, hermanos, hemos encontrado en Él perdón absoluto y salvación eterna. Y yo no sé, hermano, si usted, igual que yo, reflexionamos en estas cosas de vez en cuando o muy frecuentemente. Creo que deberíamos de hacerlo muy seguido. Recordar nuestro pasado no para sentir lástima por lo que dejamos, sino para agradecer a Dios por lo que ahora tenemos y que nos ha librado de ese pasado lleno, hermanos, de tinieblas, de pecado, en donde vagamos, vivimos haciendo lo que se nos antojaba, pero estábamos muertos, espiritualmente hablando. Creíamos vivir la vida en lo que hacíamos y en lo que se nos iba la vida, pero estábamos muertos. Pero venimos al Señor y eso trajo vida eterna, hermanos, a nuestra vida. Yo no sé si usted, hermano, ocasionalmente recuerda quién fue sin el Señor. Hay muchos que han nacido en hogares cristianos, gracias a Dios. Pero quienes hemos venido al conocimiento de Dios en medio de una vida hecha pedazos, y ahora tenemos esta relación con Dios, esta comunión con Dios, esta vida nueva en el Señor. Hermano, yo no sé si usted siente gratitud en su corazón. Yo creo que deberíamos sentirla todos. Gratitud porque ya no estamos más con la carga del pecado en nosotros, porque ya no somos reos de condenación, porque no somos enemigos del Señor. Y esto debería traer a nuestra vida, hermano, gratitud profunda. Él es, dice, el que perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida. Usted y yo, que hemos conocido el amor de Jesucristo y su perdón inmerecido, estamos agradecidos, deberíamos estar agradecidos porque tenemos algo que no merecíamos. Era, hermanos, eternamente imposible alcanzar lo que tenemos en el Señor por nosotros. Eso lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, no es por obras. Fuimos religiosos y cumplíamos con cosas religiosas y creíamos que lo religioso que hacíamos nos podía dar lo que solo Cristo nos otorgó un día. Hasta que venimos al conocimiento de Dios y entendimos la palabra de Dios, como leímos hace un rato en la escuela dominical. Lo que Pablo dice a los Efesios en el capítulo 1, verso 13. Habiendo oído el evangelio de verdad y habiendo creído en él, fuisteis perdonados, salvados y sellados. Nosotros tenemos ahora, hermanos, gracias a Dios, perdón eterno. Ya no hay más culpabilidad en nosotros. Esa culpa la llevó el Señor por nosotros en la cruz del Calvario y hoy, hermanos, tenemos la vida que el Señor nos ha dado. Otra reacción que surge, aparte de la gratitud, yo creo que debe ser el gozo. Hay gozo en nuestro corazón porque ya no estamos más bajo condenación. Tenemos la vida eterna, hermanos, y el saber que esta vida eterna está asegurada por la palabra inmutable de Dios trae gozo a mi corazón. Nos alegra el hecho de saber que no estamos más enemistados con Dios y que ahora somos hijos de Él. Nos debe alegrar el hecho de saber, hermanos, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y que el lugar que hoy ocupamos en la relación que tenemos con Dios es un lugar de honor que Dios nos ha concedido porque Él es bueno. Otra reacción que sin duda alguna debería traer a nuestra vida el hecho del perdón que Dios nos ha dado, hermanos, es la reverencia. Reverencia porque no estamos en una fiesta, hermanos, cualquiera. Aquí es una fiesta. Aquí celebramos al Señor. Sí es una fiesta, pero no es una fiesta como el mundo acostumbra a celebrar.
No estamos en el campo en un paseo o estamos en nuestra casa, no, estamos en la casa de Dios. Y cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, debemos experimentar la presencia de Dios. Debemos sentir que Dios está entre nosotros, no solo en nosotros, sino está entre nosotros. Y nos mueve a reconocer, hermanos, que es por su bendito favor que hemos podido llegar a reunirnos un domingo más. El hecho de estar aquí debe producir una actitud de respeto y seriedad con respecto a todas las cosas que llevamos a cabo en este lugar para el Señor. Específicamente, lo que Pablo está diciendo en este párrafo de la Escritura acerca de la ordenanza de la Cena del Señor. Seriedad con respecto a esta celebración cuando la celebramos. Participar en esta ordenanza, hermanos, y tomar los elementos, pero con el cuidado adecuado, con la actitud adecuada, con las consideraciones adecuadas, nos hace mostrar que nosotros reconocemos que Dios es digno de todo honor, gloria y honra, porque estamos celebrando, hermanos, el hecho de que Él dio lo mejor, se dio a sí mismo para nosotros ahora tener el perdón de nuestros pecados. Por eso es que Pablo dice que debemos pensar bien las cosas, porque cualquiera podría caer en una posición de hacer esto indignamente. Y acuérdense, hermano, que todos somos indignos de participar de alguna manera. No es que alguien es más merecedor que otro de celebrar la ordenanza de la Cena del Señor. El otro domingo, si Dios nos permite, vamos a celebrar esta ordenanza. Y cuando venimos a la casa de Dios a celebrar la ordenanza de la Cena del Señor, pues todos somos indignos de participar en ella porque somos pecadores. Pero cuando Pablo habla de no ser indignos de participar, habla de no venir al templo sabiendo que vamos a celebrar esta ordenanza, hermanos, con una actitud incorrecta, con una indisposición en el corazón que nos haga menospreciar o darle poco valor a lo que estamos celebrando en esa ocasión. Y este llamado, hermanos, de acuerdo a Pablo, es para todos, incluyéndome, porque todos, sin distinción alguna, tenemos que ser muy cuidadosos de que al venir a la casa de Dios y participar de esta ordenanza las veces que la celebramos, lo hagamos con el debido orden dentro de nuestro propio corazón para iniciar. Verso 28, Pablo dice entonces, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pablo hace un llamado entonces, hermanos, al autoexamen, a la autoevaluación, antes de venir al templo y aún más, si ese día que venimos a la casa de Dios se va a celebrar la Cena del Señor. Aclaro que el texto no enfatiza que solo debemos examinarnos, hermanos, los días en que venimos a celebrar la Cena del Señor. No. El texto está diciendo que debemos examinarnos, evaluarnos todas las veces que venimos a la casa de Dios, pero particularmente cuando sabemos, hermanos, que ese domingo vamos a celebrar la Cena del Señor y vamos a participar tomando el pan y tomando del jugo. Así es de que, como ya se dijo la última vez que examinamos los versos anteriores, hermanos, el autoexamen no es para que no participemos. Porque podría ser que al evaluar nuestro corazón veamos que tenemos un problema no resuelto con alguien, que en la semana hicimos algo que no debíamos hacer y probablemente ofendimos a Dios, y a la hora de hacer una evaluación de nosotros decir, no, mejor ni voy al templo, mejor ni voy, ¿para qué voy? O estando aquí, pensar, no, yo no voy a tomar la Cena del Señor porque pues en la semana pasó esto y yo reaccioné así, o hice esto y yo sé que ofendí a Dios, no, mejor no la tomo. Hermano, no, la evaluación que Pablo dice que debemos hacer de nosotros mismos, el probarnos a nosotros mismos, no es para decir, no la tomo, es para que nosotros, hermanos, hagamos la decisión en el Señor de que si hemos pecado contra Dios y sabemos que lo hicimos, en ese momento, hermano, le digamos, Señor, perdóname, Señor, yo no quiero dejar de participar en la ordenanza porque no quiero agregar a mis pecados la desobediencia. Y si es un conflicto que tenemos pendiente con alguien, hermanos, si no lo hemos resuelto, hemos dado largas y largas y largas y estamos creyendo que con el tiempo se va a resolver, hermano, no. Digámosle, Señor, lo voy a arreglar esta semana, lo voy a corregir esta semana, voy a buscar a esa persona y lo voy a resolver, voy a aclarar las cosas, voy a pedir perdón, pero voy a tomar la cena este día aquí en tu casa. Así es que este autoexamen, hermanos, no es para excluirnos de la obediencia a participar, sino para que arreglemos lo que está pendiente, lo que está mal en nosotros, y habiendo pedido perdón a Dios, y es con Él con quien tenemos los problemas, o en su caso con alguna persona,
arreglemos lo que está pendiente, procedamos obedientemente, hermanos, a participar de la ordenanza, porque es un mandato, no una sugerencia, no una opción o una alternativa, sino un mandato del Señor para que la iglesia la obedezca. ¿Recuerda usted al hijo pródigo de Lucas 15? Ese hombre se fue de su casa, le dijo al padre un día: Padre, dame la parte de los bienes que me tocan, y se las dio y se le fue. Y dice la escritura que vivió perdidamente hasta que todo se le acabó. Y un día ese hombre reconoció que estaba perdido, que estaba mal. Se había equivocado al irse de la casa del padre, reconoció que había pecado contra Dios y contra su padre, pero no se quedó ahí sintiéndose miserable, hermano. No, dice la escritura que reflexionó acerca de estas cosas y dijo: en la casa de mi padre hay mucha comida y yo aquí me muero de hambre. Voy a ir pues y le voy a decir a mi padre esto y esto y esto y esto. Y dice la escritura que se levantó y en ese momento se fue. Eso fue lo que hizo instantáneamente. Dio la vuelta y se fue a buscar a su padre. Evaluarnos a nosotros mismos, hermanos, tiene esa finalidad. Y Pablo dice aquí en este verso 28: y coma entonces, dice, así del pan y beba de la copa. Evaluarnos implica no vernos y decir: ay, pobre de mí, soy un gran pecador, es que no hay peor cristiano que yo. No, hermano, mire, si es a eso que nos lleva la evaluación personal, el vernos a nosotros mismos, qué bueno, pero no nos quedemos ahí sintiéndonos un tapete, un chicle pegado en el suelo, sino levantémonos en el Señor y digamos: Señor, así me ha hecho sentir el pecado, pero yo me levanto en tu nombre y voy a arreglar estas cosas, Señor, pero me voy a disponer a participar este día en la ordenanza que tú dices que yo debo hacer y estoy obligado a obedecer. Evaluarnos entonces tiene esta finalidad. Podemos ponernos a llorar en nuestros lugares y sentirnos, hermanos, entonces miserables por lo que creamos que está mal y no hemos arreglado, no hemos querido arreglar y no hacer nada, pero esa no es la finalidad de evaluarnos. Decidamos corregir lo malo con Dios si es que con Él tenemos el conflicto o con quien sea, pero obedezcamos y dispongámonos a obedecer al Señor todas las veces y tomar parte de esta conmemoración, hermanos, todas las veces posibles, porque no participar pudiendo hacerlo es desobediencia. Y tenemos el ejemplo de Saúl en 1 Samuel 15. ¿Recuerda usted cuando Dios le dijo a Saúl: ve y destruye a los amalecitas? Destruye todo y mata todo: ovejas, vacas, niños, mujeres y hombres. Y Saúl fue y obedeció a medias. Se trajo todo el mejor ganado y le perdonó la vida al rey de los amalecitas. Y Dios dice en su palabra, hermanos, que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio y ofrenda que se le pueda ofrecer a Él. Yo puedo venir aquí a traerle un montón de cosas a Dios hoy, pero si en la semana yo no obedecí al Señor eso no le interesa. Eso a Dios no le importa. A Dios le importa más que usted y yo obedezcamos a que traigamos aquí lo que sea. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, dice entonces el Señor aquí, sin discernir el cuerpo del Señor, fíjese lo que dice la Escritura: juicio come y bebe para sí. El que come y bebe indignamente, además, dice Pablo, sin discernir el cuerpo del Señor, lo que está haciendo es comer juicio y bebiendo juicio. Quiero leerle este mismo verso 29 en la versión Dios habla hoy. Dice: porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Hermano, mire, venir a celebrar la cena del Señor es más que una cuestión mecánica, física. Lo incluye, sí. Tenemos que tomar con la mano el pan y la copita y comerlo y beberlo. Es una función física. Y lo que comemos es algo material. Pero, hermano, tiene que ver no con lo material y lo mecánico, lo físico, tiene que ver con lo espiritual. Tiene que ver con lo espiritual. Por eso la versión Dios habla hoy traduce así: porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su castigo come y bebe. Es decir, hermanos, que pudiera ser que alguno se atreviera a participar irrespetuosamente en esta ordenanza, sin el cuidado y la actitud correcta.
Es cierto, los elementos que utilizamos para esta ordenanza, hermanos, son cosas materiales. Es cierto, una simple galletita que usted todas las veces se toma la cena del Señor aquí en esta iglesia, toma con 2 dedos y después lo lleva a su boca. Es solo jugo que compramos en la tienda y traemos y lo echamos en las copitas y luego la compartimos con usted y usted lo toma y se lo bebe. No es otra cosa. Solo son cosas materiales. Pero aunque sean solo cosas materiales, hermanos, tiene un simbolismo. Y la trascendencia de ellos no está en la substancia de los elementos que utilizamos, porque estas cosas no cambian. Más bien está en lo que significan, en lo que simbolizan. Por eso la versión Dios habla hoy traduce: porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, es decir, que son simbólicos del cuerpo del Señor ofrecidos para nuestro bien, entonces lo que hace es irrespetuoso, poco reverente y una actitud que dice: no me importa, no me importa. Yo fui hijo, no tuvimos muchos recursos y nos enseñaron que lo que teníamos lo debíamos cuidar. A mí me gustó siempre el fútbol y más de alguna vez rompí mis pantalones por jugar fútbol. Y honestamente no me importaba mucho. Pero el hecho de no cuidar lo poco que se tenía, sabiendo o debiendo haber sabido que no tenía muchos recursos como para decir: rompiste tu pantalón, bueno, ahora te compro otro. Antes no había la moda que hoy hay, ¿verdad?, de andar rotos. Eso es la moda ahora. Mientras más roto, mejor. Así es de que, bueno, ahora, pues ahora ya no se tira la ropa, ahora se usa y así la venden, ¿verdad? Y qué horrible, pero bueno, a mí no me importaba en realidad. Sabía que no teníamos recursos, pero a mí no me importaba. A mí me gustaba jugar fútbol y si se rompían mis pantalones por jugar fútbol o mis zapatos se hacían feos por jugar fútbol, no me importaba. Pero eso no era valorar. Era una actitud de: no me importa y no valoro el esfuerzo de mis padres por darme un pantalón y darme unos zapatos. No me importa. Cuando un creyente viene a la casa del Señor, hermanos, y en la celebración de la ordenanza de la cena del Señor, está jugando con la galleta, o por estar jugando se le cae al suelo, o agarra la copa y le empieza a jugar y empieza a pensar: ojalá fuera esto un buen tequila. Deberían de dar otra cosa y no este juguito barato. Yo no sé qué está pensando usted ahí en su lugar. ¿Por qué no se esfuerzan en más en dar algo mejor? No es que esta galletita. Yo no sé qué piensa usted. Me imagino que lo que usted está pensando en su lugar cuando usted está participando en la cena del Señor es aquello correspondiente al hecho de lo que estamos haciendo. Y está valorando el elemento que tiene en su mano porque está simbolizando algo que por usted fue entregado, que por usted fue clavado en la cruz. Y cuando usted tiene la copita en su mano con jugo, usted está valorando el hecho de que la sangre de su Señor se derramó para que usted esté sentadito aquí hoy tranquilo y en paz con Dios. Eso es lo que nos debería llevar a la reflexión en el momento de la celebración de la ordenanza de la cena del Señor. En alguna ocasión, en más de alguna ocasión, he visto personas dándole la galleta a un niño. Y pienso, bueno, es una mala actitud. Algo que no se debería hacer. Porque aunque solo es una galletita, ese momento de la celebración es un momento de reverencia a Dios. No al pastor, no a esta iglesia. Es un momento de reverencia profunda a Dios. Así es que, hermano, no está en la sustancia del elemento, porque este no va a cambiar. No creemos en la transubstanciación. No se transforma, no cambia. No creemos en la consubstanciación. Cuando usted se echa la galletita a su boca, eso no le sabe a carne. No. Sigue siendo harina. Cuando usted se bebe la copita, eso no le sabe a sangre. Le sabe a jugo, porque eso es jugo. Pero eso tiene un simbolismo.
Y hay que fijarse en lo que estamos haciendo, porque si no nos fijamos en lo que estamos haciendo, entonces lo que estamos haciendo es acarrear castigo sobre nosotros. Así que cuando venimos al templo y participamos de esta ordenanza, lo esperado y lo correcto delante de Dios, hermanos, no delante del pastor, sino delante de Dios, es que seamos respetuosos, seamos reverentes, seamos cuidadosos de lo que hacemos y de nuestras actitudes y conducta en ese momento tan importante para esta iglesia, porque lo que estamos recordando, hermanos, es que Cristo se entregó por nosotros. Él fue capaz de ir a la cruz y dejarse clavar y derramar su sangre por nosotros para que hoy nosotros, hermanos, podamos estar aquí y podamos proclamar que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús y poder compartir ese mensaje con otro, porque sabemos que ese es el resultado de Dios, el regalo de Dios para todo aquel que se acerca a Él con fe y arrepentimiento sincero. Y como se dijo hace un momento, el hecho de venir a la casa de Dios y ser parte de esta ordenanza debería traer a nuestra vida agradecimiento, gozo y reverencia, porque gracias a ese único e irrepetible sacrificio, hermanos, cada uno de nosotros hoy tenemos paz con Dios y vida eterna. Verso 30, por lo cual hay muchos, dice Pablo entonces, enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Quienes informaron a Pablo, recuerda usted, eso se dijo muy al principio, los hermanos de Cloé habían ido con Pablo a decirle lo que estaba sucediendo en la iglesia, y no eran unos chismosos, ¿verdad?, sino eran hermanos preocupados por el bienestar espiritual de la iglesia. Los hermanos fueron y le dijeron: Pablo, mira, esto y esto está pasando, y ¿sabes qué? Que la cena del Señor, esto y esto se ha convertido en la iglesia, y lo peor de esto, Pablo, es que muchos hermanos están enfermos, hay muchos débiles y otros se han muerto. La conducta de la iglesia de los Corintios en la celebración de la ordenanza del Señor, de la cena del Señor, había traído estas consecuencias: enfermos, debilitados y otros muertos. Eso era el resultado del desorden, de los pleitos, divisiones y carnalidad entre los miembros de la iglesia. Y además de la falta de respeto con respecto a la persona de Cristo y su obra sacrificial en el momento de la celebración de la cena del Señor. El juicio de Dios, hermanos, sobre la iglesia corintia había sido severo. Había sido muy severo. Y la enfermedad de algunos, la debilidad de otros y la muerte de otros tantos era la evidencia de que no habían entendido del todo que la iglesia debía ser un cuerpo santo para el Señor. Como es la cabeza, así debe ser el cuerpo. No hay diferencia, hermanos. Si la cabeza está bien, el cuerpo debe estarlo. El problema es que la cabeza siempre está bien y el cuerpo no siempre lo está. Y la iglesia de los Corintios recibió el castigo de Dios. La iglesia debe ser un cuerpo santo, porque la iglesia como tal es el cuerpo de Cristo, y si ese cuerpo no corresponde de manera correcta a la cabeza, entonces Cristo, que es la cabeza, hermanos, tenía que hacer algo para corregir el problema en la iglesia de los Corintios. Y ese problema de irreverencia, falta de respeto y malas actitudes con respecto a las cosas de Dios había producido enfermedad, debilidad y muerte entre ellos. Como un padre que ve que sus hijos están haciendo cosas malas, tiene que corregirlos, tiene que hacer algo, hermanos, para que eso cambie, porque si no lo hace, entonces solapa, se vuelve alcahuete de las cosas malas de sus hijos. Por eso, y como se dijo hoy también en el estudio dominical, un padre que ama a sus hijos los va a reprender, los va a castigar, los va a corregir, los va a disciplinar de las formas que sean necesarias para que haya un cambio de conducta. Y Dios, como Padre, hermanos, se va a ocupar de eso en la vida de su iglesia, porque a Dios no le hace sentirse gozoso, alegre ver a su iglesia irrespetando las cosas suyas. Eso no lo pone a Dios feliz, le duele y le molesta. Quiero aclarar que no todas las enfermedades tienen esta connotación. Hay enfermedades propias de nosotros. Hay cuestiones hereditarias. Estamos viviendo una época difícil, todavía la pandemia está haciendo efecto. Ayer se nos decía que creo que algunas colonias o alcaldías aquí en la Ciudad de México ya están en semáforo rojo otra vez, ¿verdad? Porque no hay mucho cuidado. En fin, así es que no todo tiene que ver con esto, pero
Muchas veces, hermanos, las crisis que vivimos, las enfermedades que sufrimos, los problemas que atravesamos son resultado de una mala actitud con respecto a Dios. De no considerar y no tomar en cuenta las cosas de Dios con la seriedad, el respeto y la reverencia que se deben tomar. Hebreos 10, 30 y 31 nos recuerdan estas palabras fuertes de Dios. El Señor dice: juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Hebreos 10, 28 y 29 también nos recuerdan estas palabras. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor, dice aquí el escritor, y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Necesitamos recordar lo que la Biblia nos advierte, hermanos, para no poner nuestra cabeza en juego delante de Dios. Y tengamos presente, hermanos, un ejemplo tajante, crudo en las Escrituras, como lo es el capítulo 5 de Hechos con Ananías y Zafira. ¿Recordará usted a esos dos que murieron por querer engañar al Señor? Hermanos, tengamos cuidado de querer tocar a Dios con las manos sucias. Tengamos cuidado de querer jugar con las cosas de Dios, porque Dios, hermanos, no es juguete para nadie. Y a veces se nos olvida quién es Dios y pretendemos vivir como se nos antoja y hacer lo que se nos antoja, olvidándonos de que estamos acercándonos a la línea, ¿sí?, peligrosa, y Dios, hermanos, no va a jugar con nadie. Dios no va a dar por inocente a quien se quiera burlar de él de ninguna manera. Verso 31 y 32. Si pues, dice Pablo, entonces nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Todos deberíamos ser capaces de evaluarnos cada vez que venimos al templo, hermanos, a la casa de Dios. Ver hacia adentro de nuestro corazón cómo estamos viniendo a este lugar. ¿Con qué actitud me dirijo yo a la casa de Dios este día? ¿Con qué propósito? ¿De qué manera? ¿Por qué no crea usted que Dios, hermanos, está aquí buscando solo ocasión para darnos unas buenas nalgadas, un buen zape, un buen jalón de orejas? No, Dios no está buscando simplemente motivos para regañarnos o castigarnos. No. Dios no es así, hermanos. Pero tampoco puede pasar por alto la falta de respeto, la irreverencia de muchos y el desdén con que muchos cristianos se presentan en la casa de Dios. Recuerde usted, Pablo dijo aquí, hablando acerca de estas cosas de la cena del Señor, que no podemos pretender hoy estar conviviendo en la mesa de los demonios y luego queriendo estar en la mesa del Señor, ¿verdad? Y necesitamos tener mucho cuidado con eso. A veces ignoramos muchas cosas y no sabemos de algunas cosas que van a pasar y bueno, estamos ahí ya, ¿qué hacemos? Pero cuando conscientemente estamos ahí sabiendo qué es lo que está sucediendo, lo que va a suceder y participamos de ello, hermanos, tengamos mucho cuidado. Porque no podemos pretender jugar con las cosas de Dios. Aquí yo no le pido, por ejemplo, a usted que no traiga su teléfono. A nadie le prohibimos eso. Hay lugares, iglesias donde dice prohibido traer teléfono celular. ¿Sí? Yo lo sé. O se les dice apáguelo al entrar. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿No es distracción cuando en pleno culto se reciben llamadas? Cuando en pleno culto estamos escribiendo un mensaje y mandando un mensaje, ¿a quién? A Dios se le habla a través de la oración, no por el celular, hermanos. Y Dios no nos va a hablar por el celular. Su Espíritu Santo va a hablar a nuestro corazón. Cuando alguno está distraído escribiendo algo, haciendo, qué sé yo, qué cosas con su teléfono, mientras está dando el sermón o mientras está adorando a Dios, ¿no es acaso, hermanos, eso falta de reverencia? ¿No es estar aquí diciéndole a Dios de alguna forma, estoy aquí, pero yo hago lo que me da la gana? Todos deberíamos estar atentos y reverentes y compenetrados en lo que estamos haciendo aquí en la casa de Dios. ¿A qué hemos venido aquí? A lo que hemos venido aquí. Pero sucede, ¿y acaso, hermanos, Dios no está viendo esto? ¿Dios no está contemplando eso entre su pueblo?
Y aunque no suceda tal vez entre nosotros, hermanos, hay gente que no lleva Biblia pero lleva sus papas, no lleva Biblia pero lleva su refresco, no lleva Biblia pero lleva sus juguetes o lo que sea para distraerse porque está aburrido. Así que dice Pablo, examinémonos antes de venir a la casa de Dios, evaluémonos. Veamos cuál es nuestro proceder cuando ya estamos aquí, cómo estamos actuando cuando ya estamos aquí. Y si nos damos cuenta de que algo estamos haciendo mal, corrijámoslo a tiempo, hermanos, porque lo que sin duda menos quiere Dios es castigarnos, es corregirnos, porque sus correcciones son muchas veces dolorosas, pero inevitables. El verso 32 agrega que Dios nos va a corregir a tiempo para evitar que nuestro castigo parezca como si nosotros, dice Pablo, entonces fuésemos gente que no conoce a Cristo, gente del mundo. Porque recordemos que Dios nos trata como hijos. Y si Dios nos disciplinara, hermanos, seríamos entonces, si Dios no nos disciplinara, seríamos bastardos, dice su palabra. Hebreos 12, 7 y 8 nos recuerda estas palabras: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, dice aquí el escritor, sois bastardos y no hijos. Pero ¿acaso, hermanos, necesitamos que Dios nos castigue? ¿Acaso necesitamos que Dios nos esté regañando a cada rato? ¿Verdad que no? Entonces, el mandato del escritor inspirado es: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. ¿Qué nos cuesta, hermanos, antes de venir de la casa, decir, bueno, ¿con qué actitud voy a la casa de Dios hoy? ¿A qué voy? Voy por costumbre, voy por necesidad, voy para que no me estén fastidiando en la semana. Hermano, le extrañamos en la casa de Dios. ¿Por qué voy? Así que, hermanos, habituémonos a ver nuestro corazón cada vez que venimos aquí. Revisemos si nuestras motivaciones, intenciones y actitudes son las idóneas, las correctas, y entonces sepamos o seamos capaces de dar una respuesta correcta a alguien si nos preguntara antes de salir de la casa: ¿para qué vas hoy a la casa de Dios? ¿Qué respuesta le daríamos a alguien que estuviera en nuestra puerta de salida y nos dijera: ya sé que vas al templo, ¿a qué vas hoy? ¿A qué vas? Hermano, hermana, ¿se aburre usted aquí? ¿Se fastidia usted aquí? ¿Apenas llegó y ya se quiere ir? ¿A qué hora usted viene? ¿Viene usted emocionado? ¿Canta usted con todo su corazón cuando debe cantar? ¿Oye usted de verdad a Dios hablándole aquí? ¿Se va de este lugar y ya quiere que llegue el siguiente domingo para regresar? Cuando usted no viene, ¿cuál es la razón? ¿Se esfuerza usted para venir a estar aquí con sus hermanos, el pueblo de Dios? ¿Cuánto leyó en la semana las Escrituras? ¿Cuánto oró usted a Dios esta semana, hermano? ¿Está usted preparado si el Señor viniera este día? Dice Pablo entonces, versos 33 y 34, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, dice Pablo, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo vuelve al final de este capítulo a lo que fue el principio de este párrafo desde el verso 17, a enfocar el conflicto que había en la iglesia en lo relacionado con sus reuniones ágapes o sus reuniones de amor cristiano, que de amor cristiano no tenían nada. ¿Recuerda usted? Le dijeron a Pablo: Pablo, fíjate que se hacen reuniones de amor cristiano y los que tienen dinero llegan, se sientan, dicen yo como, tengo hambre, y se pone a comer y no espera a los demás. Y hay hermanos pobres en la iglesia, algunos tan pobres que no tienen nada, y llegan, y cuando llegan ya no hay comida, y se quedan con hambre. Y los deberíamos de esperar, pero no se les espera. Se les trata con desdén a estos hermanitos. Y unos se critican a otros, y hay bandos, y hay pleitos. Pablo dice entonces, hermanos, dice Pablo, cuando os reunís, espérense a comer. Espérense. ¿Tanta hambre tienes? Bueno, entonces cómete unos taquitos en casa, ¿verdad? Antes de venir. Y cuando llegues aquí, tu estómago va a estar dispuesto a esperar porque no tienes el hambre que regularmente tienes, y entonces
va a ser un acto de amor cristiano el esperar y que pongas tu comida ahí y dejes que los hermanitos vengan y se sirvan. Y si se sirven y tú ya no alcanzas mucho, no te enojes. Dios te ha dado recursos para que saliendo te vayas a otro lugar y comas. O tienes comida en tu casa, pero esos hermanitos no tienen nada de comer. Y los dejas con hambre. Los dejan con hambre. Era una actitud, hermanos, horrible en la iglesia. Así es que, ¿cuál ágape? ¿Cuál reunión de amor cristiano? Si no había eso en las reuniones que ellos celebraban en la iglesia. Pablo entonces tiene que aconsejar al final y decir, hermanos, espérense, por favor, espérense. Y si no pueden esperarse, coman en su casa. Algunos llegaban y llevaban sus buenas botellas de vino y no se servían una copa. Se servían 3, 4, 5, 10 copas y terminaban borrachos. Como dije en alguna ocasión, el conflicto, hermanos, aquí, por ejemplo, se acostumbra que muchas veces dice, pues no es malo echarse una copita, bueno, tómensela, ya hablamos de eso en su momento. El problema con muchos hermanos no es el deseo de tomarse una copita. No, el problema es que viene otra y otra y otra y otra. Y eso lo único que estás dejando ver es, tienes un problema de vicio. No es un antojo. Eres un hombre o una mujer viciosa. Ese es el problema, hermanos. Y por eso la Escritura dice que si nosotros tenemos conflictos con algo, entonces de raíz lo cortemos, para que no seamos condenados con el mundo, como Pablo ya lo dijo acá. El mundo acostumbra a hacer eso porque no tiene temor a Dios. ¿Cuál respeto a Dios? Pero usted y yo, hermano, la iglesia del Señor, ¿cómo no va a respetar a su Señor? Entonces, la iglesia actuaba así. Y decir que eran sus reuniones cristianas de amor era una total contradicción. Solo había egoísmo, partidismo, y los que tenían lo disfrutaban y les importaba un cacahuate que los demás hermanos no tuvieran nada. Lo peor, como ya lo vimos también, era que después de toda esa escena de desorden, ¿puede usted imaginarse eso, hermano? Ojalá que usted lo pueda imaginar, que se sentaban y se comían todo. Y a mí qué me importa ese muerto de hambre, yo me como lo mío. Y después de esas actitudes, iban, se sentaban y a celebrar la cena del Señor. ¿Cuál reverencia? ¿Cuál respeto, hermanos? ¿Cuál buena actitud a las cosas de Dios? Por eso Pablo dice, el Señor tenía que evaluar la conducta de la iglesia, y entonces al evaluar la conducta de la iglesia tuvo que castigar a algunos. Pablo da un último consejo, y es que para evitar este desorden egoísta, dice, mejor coman en su casa. Eviten hasta donde pueda ser posible comportarse tan inapropiadamente, para así también, dice Pablo, entonces evitar el castigo de Dios. ¿Para qué arriesgarse tercamente? ¿Sí? ¿Para qué arriesgarse? Así es que, hermano, yo creo que de esto podemos sacar una lección muy importante, y algo que podemos hacer siempre es preguntarnos, ¿a qué vengo yo a la casa de Dios? ¿A qué vengo? ¿A qué vengo a la casa de Dios? Pablo tenía la confianza de que iría a ellos, y cuando estuviera entre ellos podría poner en orden otras cosas que aquí no se mencionan. Finalizando de esta manera lo relacionado con los problemas del desorden, abuso en sus relaciones fraternales y de falta de respeto y reverencia en la celebración de la ordenanza de la Cena del Señor. El capítulo 12, vamos a ver otros temas. Esto ya no vamos a volverlo a tocar. Así es que, hermano, aprovecho la oportunidad para decir, evaluémonos todas las veces posibles. Examinemos nuestro corazón todas las veces posibles, si es posible, hermano, antes de venir a la casa de Dios. Oremos y digámosle, Señor, ¿a qué voy a ir hoy a tu casa? ¿Cuál es la razón por la que yo quiero ir hoy a tu casa? Y si no lo hicimos, que cuando entremos y nos sentemos, digamos, Señor, ya estoy aquí. Ayúdame a tener la actitud correcta, la intención adecuada, porque quiero ser, Señor, una ofrenda para ti. Quiero que cuando me veas, Señor, y huelas lo que mi actitud, mi corazón despide para contigo,
pueda agradarte. Y yo sé, hermanos, que no es fácil dedicar tiempo para Dios. Si fuera fácil, eso estaría lleno. Pero no lo es, porque muchas otras cosas compiten en el corazón del creyente también. Y necesitamos decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. No sé ustedes, pero yo y mi casa sí. Y creo que cada vez que leo ese capítulo 24 de Josué, pienso en Josué, un Josué que para poder decir esto tuvo que haber hablado con su familia primero y preguntarle a su mujer, oye, ¿tú a quién quieres servir? Y me imagino que su mujer le había dicho, oye Josué, ¿por qué me preguntas eso? ¿Hay algún otro Dios a quien sirvamos? Yo voy a servir al Dios de Israel. Y llamar a sus hijos uno por uno y decir, a ver, ¿y ustedes? Y sus hijos responder de igual manera, como para que Josué pudiera decir, yo y mi casa. Porque yo no puedo decir eso si en mi casa mi mujer no quiere y mis hijos tampoco. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a que cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor podamos hacerlo de manera correcta. Y cuando estamos aquí, proceder de acuerdo a lo que nuestro corazón sintió como razón y propósito para venir a este lugar. Que Dios nos ayude y nos bendiga y nos permita siempre ver las cosas de esta forma. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, porque este capítulo 11 nos ha dejado grandes enseñanzas y sin duda alguna, Padre, una de ellas es específicamente el hecho de cuestionar nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y los motivos que tenemos para estar aquí, para acudir a tu casa, para participar de las cosas que aquí se llevan a cabo, Señor, y muy especialmente, Padre, cuando, como sucederá la próxima semana, participamos en la ordenanza de la cena tuya. Señor, no es que solo cuando celebramos la cena del Señor debemos venir respetuosamente, es siempre. Y nuestro corazón debe, Señor, experimentar esa reverencia y debe experimentar ese gozo, esa gratitud que produce el hecho, Señor, de darnos cuenta o de tener claro que ya no hay más condenación sobre nosotros, que ya no pesa, Padre, sobre nuestra vida ningún temor al infierno, porque, Señor, nosotros ahora te conocemos. Y el hecho de haberte conocido, Señor, debe traer a nuestra vida esa seguridad acerca de nuestra salvación que debe impulsarnos a sentir pues gratitud, gozo y reverencia cada vez que estamos aquí en tu casa y también fuera de este lugar. Señor, que nosotros como iglesia podamos vivir de esta forma todos los días donde quiera que estamos y particularmente cuando venimos y nos congregamos, Señor, y estamos juntos aquí en este lugar. Que así sea, mi Señor, te lo ruego para mí, pero también para mis hermanos. De todo mi corazón te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.